Mario Emilio Garzón Chapa, originario de Veracruz, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó como representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la reunión paritaria organizada por la Organización del Trabajo en Ginebra, Suiza. Representó a la Secretaría del Trabajo en la 21ª Jornada Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrada en Lima, Perú. Es profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC y miembro de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En la administración pública se ha desempeñado, entre otros, como procurador auxiliar en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, titular de la Jefatura de Asuntos Laborales y subgerente jurídico de lo contencioso en la Comisión de Fomento Minero. Actualmente, magistrado presidente de la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva entrega de la serie de entrevistas que la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia está realizando con motivo de los premios AMIJ 2020 y 2021, que, como ustedes saben, reconocen a las trayectorias de impartidoras e impartidores de justicia que han dado su vida o han dedicado su vida a la hermosa función de impartir justicia. Y esta tarde nos acompaña el señor magistrado Mario Emilio Garzón Chapa. Él es magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, magistrado decano de esa importante institución de la justicia laboral en México. Magistrado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, magistrado, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos en este reconocimiento que se me hizo y que estoy muy contento. Y como siempre, una gran admiración por la AMIJ, que es una gran asociación porque nos lleva a muchos frutos que hemos tenido los impartidores de justicia en base a reuniones que ha tenido esta gran asociación. Muchísimas gracias. Sabes que es tu casa y todo el trabajo que hacemos de la Secretaría Ejecutiva es para que encontremos un punto de encuentro todos los impartidores e impartidoras de justicia de México. Magistrado, déjanos empezar esta entrevista preguntando al inicio de tu carrera en el ámbito jurisdiccional, desde luego, ¿qué retos enfrentaste? Y seguramente nos podrás compartir cómo llegas a la función judicial. Pues bien, pues muchas gracias. Sí, yo empecé en el año 2001, donde por una invitación para ser representante del gobierno federal por parte de la Secretaría de Gobernación, me invitaron a ser magistrado representante de gobierno de la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Curiosamente, nada más existían en ese momento 3 salas, porque ha venido creciendo por razones de los litigios y de los asuntos que tiene que ventilarse en este tribunal, y por lo tanto, bueno, se han ido aumentando hasta 8 salas, que es actualmente el número que compone este tribunal. Lo que yo enfrenté al principio, bueno, 2 cosas. Yo había sido litigante durante mucho tiempo y había estado en un ambiente general en el aspecto laboral, porque de otras materias también, pero específicamente en materia laboral. Primero porque fui procurador auxiliar federal de la defensa del trabajo en mis inicios, y después fui representante de empresas, a grado tal que llegué a ser subgerente jurídico de la Comisión de Fomento Minero. Después fui abogado también de dependencias, entonces mi mundo en esta materia ha sido muy integral, muy general. Tuve la jefatura de asuntos administrativos y laborales a nivel nacional del ISSSTE, entonces, pues bueno, he tenido una gran experiencia en ello. ¿Cuál fue mi reto? Pues voy a decir algo que parece curioso, pero es verdadero. Los criterios, cuando yo llegué al tribunal, con una formación muy completa, porque yo ya también había litigado en este tribunal por razones de ser director contencioso de la Secretaría de Energía y Minas, por ser
tener la jefatura de asuntos laborales y administrativos del ISSSTE, y a veces también en forma particular cuando mis inicios de la carrera como litigante. Entonces conocía bien, pero me encontré con criterios que yo les llamé caseros, que era porque se venía dando, como había una sala solamente en el inicio de este tribunal, aplicaban unos criterios muy raros. Y yo siempre les decía, es que hay que aplicar lo que establece la ley y no hay que complicarnos. Entonces decían, como broma, como algo simpático, de anecdotario, decían, es que él viene del apartado A y no conoce el procedimiento burocrático. Entonces ese fue donde mi reto. Lo demás fue sencillo, me acoplé muy rápido, gente muy trabajadora, muy dedicada, la que tiene el tribunal, y muy comprometida. Entonces, no se me hizo, no tuve dificultades para poder iniciar esta carrera, que como bien señalaste, ya tengo muchos años, soy el decano, más de 20 años impartiendo justicia. Acabas de decir algo bien cierto. De repente las personas, la mayoría de las personas estiman que llegar a un órgano jurisdiccional con todo ese bagaje de conocimiento ya nos tiene listos para ejercer la función. Y todos los días son aprendizajes. Estos criterios, que en tu caso eran jurídicos, pero también otro tipo de criterios en el manejo de cualquier órgano jurisdiccional son bien interesantes. A veces también hay resistencias a los cambios, a las modificaciones en las formas de trabajo. Tú preguntas, ¿y por qué esto se hace así? Siempre se ha hecho así. Así es la respuesta, exacto. Oye, magistrado, platícanos, por favor, algún caso en estos 20 años de trayectoria que haya marcado, digamos, no tu vida, sino que lo recuerdes por las dificultades del caso mismo. Hemos aquí escuchado magistraturas que nos han dicho, es que en ese caso un particular secretario de gobierno en algún estado ejerció una presión especial de esta naturaleza. Algún asunto que tú recuerdes que haya sido definitorio en algún punto sobre tu carrera. El que voy a comentar es muy interesante por muchas razones. Uno, porque se habla de derechos fundamentales, como es la vida. Dos, porque había paralelos juicios que no permitió la acumulación. Y se trata muy sencillo, tengo que plantear el problema. Eran 65 personas que trabajaban en la Dirección General de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Educación Pública. Los quisieron cambiar de edificio para trabajar en otro porque parece ser que se iban a vender donde ellos trabajaban. Y ese edificio que los quiere trasladar a la Secretaría de Educación Pública había sido señalado por autoridades periciales de que no se podía habitar, ya que había sido afectado por el sismo del 85. ¿Qué hicieron los trabajadores que en peligro de su vida no aceptaron incorporarse? Y como faltaron a sus labores, entonces la Secretaría de Educación Pública, en base a lo que establece la ley, los cesó por faltas injustificadas. Bueno, entonces había una restitución del trabajo porque no es que hayan desobedecido, sino porque tenían temor de su vida, y por otro lado el cese. Bueno, pues es curioso porque antes de que se concluyera el de la restitución porque estaban en desobediencia y no quisieron aceptar trasladarse, se resolvió el del cese, y este cese salió en sentido favorable a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros quisimos involucrarlos porque estaban perfectamente vinculados. Lo que sucedió fue que nosotros determinamos que en el de restitución era que ellos, al momento en que el patrón conocía de cierto riesgo porque había sido imposibilitado este edificio, aunque hubiera desobediencia, no podía el patrón sancionar por alguna razón al trabajador. Y entonces los colegiados nos dieron la razón, el Poder Judicial nos dio la razón, en el sentido de que habíamos actuado correctamente, ya que se había puesto en peligro la vida de los trabajadores y por lo tanto ellos tenían derecho a ser restituidos.
No obstante, el juicio paralelo, que era el de ese se descarta y se dio preferencia al que protegía por razones obvias la vida, y además que hicimos uso del aspecto convencional porque aplicamos un convenio poco usado en el ambiente, que es el convenio 155 de la OIT, donde se establece que si un patrón tiene conocimiento de un riesgo que ponga en peligro la vida de un trabajador, no tiene ninguna facultad para poder sancionar al mismo. Entonces, al final, los trabajadores, sobre todo eran más mujeres, fueron restituidas y pagados los salarios correspondientes, los incrementos, ya no pudieron, y no se permitió que fueran al edificio que había determinado esa secretaría. Uno es importantísimo porque al final la historia dio la razón, ya que en el último sismo del 17, sin nada que tener que ver, porque no estaba vinculado ya, ese edificio estuvo a punto de caerse. Fíjate que pone sobre la mesa un caso bien interesante, pero que además ejemplifica muy bien y echa por tierra la crítica que a veces se hace a la jurisdicción laboral, ¿no? Algunos la minimizan, pero fíjate, este caso, insisto, ejemplifica muy bien cómo los derechos humanos, el más importante que puede ser la vida, está de por medio también en asuntos que caen a la jurisdicción. Y no hablo de otros que tienen que ver, por ejemplo, con el embarazo de una persona, los derechos de la infancia, todo esto que de repente ustedes revisan desde la jurisdicción laboral, en tu caso, laboral de los trabajadores al servicio del Estado. Magistrado Mario Emilio Garzón Chapa, también eres académico, o sea, no solo eres un hombre que conoce la vida del derecho desde el litigio, desde la función judicial, abarcas también la otra vertiente importante, que es la de la enseñanza del derecho. ¿Por qué estimas que es importante desde la función judicial compartir estos conocimientos con los jóvenes y las jóvenes en las universidades? Y en tu caso, pues en la Universidad Nacional, es de suma relevancia. Sí, doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM y aparte también he sido invitado profesor en la Maestría de Derecho del Trabajo de la Libre de Derecho. Y a veces también me han invitado compañeros, amigos de la Libre de Derecho para que en su clase, como a veces no tocan o rozan nada más el derecho burocrático, pues bueno, me invitan y con mucho gusto yo acepto para poder informar de los conocimientos que tenemos durante tanto tiempo. Compartir la información, los conocimientos. Yo siempre he señalado algo muy importante. Como académico, lo que tenemos que hacer en un inicio es enseñar, es enseñar a aprender. Es decir, aprender a aprender. ¿Por qué? Porque no es necesario simplemente establecer lo que implica la norma, porque como todos sabemos, el mundo jurídico en todas las ramas es muy cambiante. Y por lo tanto, una vez que se establece esta información que uno tiene y que es imposible que ellos la puedan tener solamente de los textos, cuando está vinculado la academia, el litigio, el ser juez, la verdad que para ellos se vuelve no nada más interesante, sino se vuelve muy formativo para su vida profesional. Creo que también tenemos, y creo que los jueces deberíamos también formar parte de la academia, porque nos actualizamos y seguimos estudiando. Es un conocimiento permanente que es muy importante para poder dictar las resoluciones más apegadas a derecho, ¿no? Y no poder a veces vacilar en que si existe o ya no existe una modificación. Y esto a veces nos damos cuenta que no nada más es formativo, sino que es integral, como académico, como juez, y como maestro. Bueno, pues la verdad es que ha sido para mí muy placentero poder participar de estos conocimientos y sobre todo, y lo digo con toda sinceridad, en el alma mater, porque soy egresado de esa facultad. Qué orgullo no solo ser egresado, sino retribuirle a nuestra Universidad Nacional
conocimientos y participar en la formación de los jóvenes abogados y abogadas. Magistrado, ¿cómo has vivido? Y ahora déjame entrar un poco a tu pensamiento jurisdiccional. Lo decíamos hace unos minutos, eres el magistrado decano del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo vives la independencia y autonomía de un órgano jurisdiccional que resuelve casos pues no solo relevantes por los méritos del mismo, sino en el que además por el sector al que, digamos, el tribunal pertenece, que es de la rama administrativa? ¿Cómo se vive desde adentro la independencia y autonomía? Sobre todo, y tú creo que eres un buen ejemplo, porque al menos en estos 20 años has visto transitar 3 presidentes de la República, o 4 quizá, y cada uno imponiéndole o tratando de imponer ciertos sellos. Yo he visto crecer mucho esa institución que quiero mucho, ¿no? Hoy puedo decir que es una institución mucho más fuerte que hace 5 o 6 años, y eso lo han hecho ustedes con su trabajo, ¿no? Las y los magistrados. ¿Tú cómo has vivido esta independencia y autonomía, magistrado? La verdad es que siempre ha sido relevante. Para ser un buen juzgador se requiere una autonomía total. No se puede permitir por ningún momento que alguien pueda influir en una decisión si no es un colegiado. Hay que recordar que el Tribunal Federal de Conciliación en sus salas está conformado por un colegiado, un representante del trabajador, un representante del gobierno federal y el presidente árbitro, que a veces se confunde en cuál es su función real. Y es, si no se ponen de acuerdo los magistrados, el voto del magistrado presidente es el que va a decidir. Entonces, bueno, la verdad es que es muy importante esta autonomía y no nada más para este tribunal, para todos, ¿no? Porque y algo que ha impugnado y que ha impulsado no nada más los anteriores presidentes, sino especialmente el doctor Plácido Morales Velázquez, perdón, es que se haga una autonomía también de carácter presupuestal, porque esto implica, ¿no? A veces somos un órgano, como tú bien sabes, constitucional, pero dependemos sectorizados de la Secretaría de Gobernación, pero la ley la única alusión que hace es que es una relación de tipo presupuestal, y no obstante eso, bueno, pues siempre la Secretaría de Gobernación ha sido muy respetuosa. En mi caso y en los que yo tengo conocimiento, porque no puedo hablar de los demás, lo que sí ha sido una dependencia que ha respetado las decisiones que toma el tribunal. Hay que recordar que el tribunal tiene 2 características, es jurisdiccional y registral, porque es importante que la gente conozca, ya que nosotros también tenemos el registro de organizaciones sindicales y por lo tanto, bueno, pues tenemos 2 aspectos que es necesario que la gente, los justiciables, conozcan de ello, ¿no? Entonces, en términos sintetizar, es importantísima la autonomía y yo, desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, siempre han sido respetuosos. Los mismos presidentes han sido respetuosos de las salas y donde participamos todos ya como magistrados pares es en el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se deciden las cuestiones de carácter colectivo. ¿Y qué más autónomo e independiente? Porque además me toca revisar asuntos de ese tribunal y no pocas veces me ha tocado ver que reinstalan ustedes trabajadores a la Secretaría de Gobernación sin ningún problema, ¿no? Esta es una muestra muy clara que a pesar de que estén sectorizados, viven la autonomía e independencia judicial. Es probable que en algunos años transiten probablemente como las juntas hacia la incorporación al Poder Judicial Federal, quizá. Sí, yo creo que es el futuro, porque bueno, no nada más se ha dado ya con las juntas, sino en algunos estados ya los tribunales han pasado al Poder Judicial Estatal. Así es. Sí. Magistrado,
Una pregunta que creo que va muy de la mano con el tipo de justicia socialmente sensible que ustedes imparten. ¿Qué retos estimas enfrenta hoy la práctica de la impartición de justicia para conseguir un México más justo? Que creo que es un reclamo social que no solo se nos hace a los impartidores de justicia, se le hace en general a los órganos de gobierno, pero creo que si en algún lugar podemos avanzar de manera muy firme, muy constante hacia un México más justo, es desde el sector de la justicia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué retos tenemos? Yo creo que tenemos muchos retos, sobre todo, por ejemplo, cada vez se actualizan más muchos tribunales, sobre todo, por ejemplo, el Poder Judicial están muy actualizados, como bien sabes tú. Hay otros estados que también han avanzado mucho en ello, como el Estado de México, el Estado de Veracruz, el Estado de Chiapas. En general, han avanzado para efecto de una impartición mejor. El acceso a la justicia es importantísimo y sobre todo para una mejor impartición de justicia, el debido proceso. Por lo tanto, cada vez que se vayan actualizando estos tribunales en ese sentido y tengan mejoras de todo tipo, ya sea informática, ya sea de capacitación, ya sea para poder también lograr los principios muy básicos y bien establecidos en el artículo 17, que es la justicia pronta y expedita. Mientras no haya acceso a la justicia en su totalidad de todos los ciudadanos, la verdad es que es muy difícil. Caso específico, nosotros, somos un tribunal federal donde hay casos desde Baja California hasta Yucatán y somos el único tribunal, las únicas salas que estamos establecidas en la Ciudad de México. Por lo tanto, no nada más los avances en juicio en línea, que es interesantísimo, que no en todos los procedimientos se puede llevar a cabo fácilmente, pero sí tendremos que acercar la justicia formando más salas el día de mañana, que también es otro impulso que quiere dar el presidente actual, que otras salas vayan al interior de la República para que el acceso a la justicia tengan más cercanía. La cercanía a la justicia es muy importante, ¿no? Gastos, tienen que hacer gastos que a veces no pueden contemplar ellos porque estamos en situaciones de necesidad, ya sea vamos, tratar de recuperar saldos de cuentas individuales, designación de beneficiarios en el caso de seguridad social, en el caso de una demanda por despido, por cese, donde se quedan sin trabajo, tener que hacerlos gastar dinero para efecto de que vengan a esta urbe, la verdad es que es muy costoso. Entonces, sí hay muchos retos que cumplir, no nada más desde el punto de vista de mejorar las leyes, sino también de poder dar facilidades a los justiciables para que sus resoluciones sean muy rápidas y puedan ellos tener fácilmente el derecho a la justicia. Muy rápidas, sencillas. Tienes toda la Claro. razón. Yo creo que ahí habría que colaborar los diversos poderes, hacer leyes procesales pues mucho más ágiles, mucho más simples, ¿no? De repente la dificultad en el acceso a la justicia, y tú lo sabes muy bien, cruza por una serie de procedimientos donde los asuntos se atoran en algunas etapas, en recursos. Es decir, creo que hay mucho por hacer y de repente desde los órganos jurisdiccionales nos sentimos frustrados, déjame decirlo así, porque la ley dice una cosa y se tiene que seguir ese procedimiento cuando seguramente la justicia puede ser más fácil. No sé, en el caso de ustedes, que ciertamente es un órgano físicamente concentrado en la ciudad, abrir más salas, hacer salas itinerantes, establecer, no sé, otro tipo de mecanismos, vendrían muy bien. Magistrado, yo te quiero preguntar, porque es algo que desde la MIG nos interesa mucho difundir de nuestros diversos apartados. En la jurisdicción que tú ejerces, es decir, la laboral de tipo burocrática,
Si alguien te pregunta, una persona de la ciudadanía, ¿por qué es importante ese tribunal? ¿Qué aporta a la sociedad mexicana el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? ¿Qué le responderíamos? Yo le respondería que este tribunal es el que debe velar y debe ser el garante de los derechos tutelados de los trabajadores. Una de las cosas muy importantes de este tribunal es que si nos damos cuenta, por su estabilidad que tiene, ha generado en cierta forma una armonía y una paz de carácter social. Y ello conlleva a que los justiciables estén conscientes de que lo que se pretende es que se respete el derecho y que cuando hay una violación que pueda perjudicar algún derecho de ellos, esta sea resarcida en lo más pronto posible. Porque este tribunal, aparte, sabemos que no nada más es para el gobierno de federal, sino también para el gobierno de la Ciudad de México y algunos organismos que todavía han quedado dentro de la competencia que se ha venido señalando en las disposiciones, porque como bien sabes, en materia laboral hay un sinfín de cosas que todavía yo no llego a captar, que si hubiera una reforma debería hacerse en forma integral, porque sí a veces el desconocimiento de las leyes por el justiciable y por los mismos abogados litigantes, quiero decirte, andan dando tumbos por todos lados para tener derecho a ello. Entonces sí creo que es muy importante este tribunal, porque insisto, y lo más principal y lo más importante, perdón, es que sea garante de los derechos del trabajador. Claro, no, y ahora que tocabas estos puntos, pues redimensionar, yo creo que este tribunal va a depender mucho de qué decida la Corte. Tú sabes muy bien, se presentó un proyecto de interrupción de jurisprudencia, porque hay una tendencia, al menos en el actual gobierno, de que se vuelva, digamos, al sector central del Poder Ejecutivo muchos de los organismos que hoy están descentralizados. Y para la gente que nos sigue en la Asociación Mexicana del Partido de Justicia, decirles, por ejemplo, un tema que resulta de repente muy paradójico, los trabajadores del ISSSTE, que en sus siglas dice Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, sus asuntos no los resuelve el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sino la Junta Federal, por ser un organismo descentralizado. Y está por definirse qué pasa, ¿no? Otra vez con los organismos descentralizados. En ese sentido, magistrado, la siguiente pregunta nos gustaría muchísimo que nos comentaras si desde tu perspectiva la justicia tiene una deuda con los grupos vulnerables en este país. Llámese clase trabajadora, clase campesina, clase obrera o mujeres, personas de minorías étnicas. ¿Qué opinas tú? ¿Tenemos una deuda o no tenemos una deuda? Definitivamente yo creo que sí hay una deuda, porque todos esos grupos vulnerables, volvemos al tema de acceso a la justicia, es muy difícil para ellos, ¿no? Eh, Siempre se ha hablado de igualdad, siempre se ha hablado de que todos tenemos los mismos derechos, en fin, pero no necesariamente ha sucedido eso en la justicia en este país. Por lo tanto, yo sí estoy convencido que es un reto que los grupos vulnerables tengan, es el tema recurrente, el acceso a la justicia con una claridad y con una facilidad, en fin. Curiosamente, yo fui procurador auxiliar federal de la defensa del trabajo y defendí a muchos trabajadores mineros, que es un grupo que en cierta forma también es vulnerable, porque así como hay grandes empresas, también hay pequeños exploradores, explotadores de minerales y definitivamente no todos tienen derecho a esta justicia ni a que las herramientas adecuadas, los instrumentos adecuados. Me tocó defender mineros de Cadereyta, Querétaro, donde no tenían ninguna protección
donde tenían enfermedades terribles porque era una mina de mercurio y tuvimos que hacer embargos y tuvimos que corretear, denunciar penalmente al dueño. Era un hombre de origen español, se fue del país. Al final logramos que se indemnizaran, en fin, pero sí, no, los campesinos, no se diga, también tienen problemas serios. Y todo esto, bueno, debe ser preocupante para los que impartimos justicia, porque no es justo, digamos, hablando de justicia, no es justo de que estén ellos un tanto en el vacío legal y que no obstante que existan nuestras leyes que sean protectoras de ellos, ¿no? Entonces, sí estamos en deuda definitivamente con estas personas. Magistrado Mario Emilio Garzón Chapa, para terminar esta entrevista, déjanos conocer un poco esa parte personal, humana, que acompaña a las y los impartidores de justicia. Tu familia, que seguro es un impulso y un soporte importantísimo, porque uno le roba tantas horas de vida por el trabajo. Y lo quiero ligar con nuestra última pregunta, a ver si nos puedes compartir tu Sí, con visión mucho sobre gusto. este tema. Tú como galardonado de AMIG, automáticamente entras a un segmento de impartidores de justicia que en la historia de nuestra asociación se vuelven ejemplos a seguir por la trayectoria, por el trabajo, por las aportaciones al fortalecimiento de los órganos impartidores de justicia. Y especialmente nos interesa llegar a aquellas personas que están iniciando su carrera judicial o que tienen digamos, el gusanito por ingresar a un órgano jurisdiccional. ¿Tú qué consejos les darías desde esta experiencia, desde este proyecto de vida al cual tú has dedicado, como dices, 20 años en la función, pero vinculado a la función muchos más años? ¿Qué les podrías decir de manera motivacional a estas jóvenes, a estos jóvenes que dicen, yo tengo vocación por la impartición de justicia? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Cuáles son las satisfacciones que van a tener? ¿Para qué tienen que estar preparados y preparadas? Muy interesante la pregunta. Fíjate que en nuestros estudios, ¿no? Cuando estás en la facultad, que a veces nos enseñan los maestros ese decálogo de abogados, si tú recuerdas el decálogo de abogado de Eduardo Gutiérrez, Sí. él decía muy claro, dice, siempre hay que luchar por el derecho, pero si el derecho lucha contra la justicia, debe escogerse o preferir la justicia. ¿A qué me refiero yo con ello de que debe ser, nosotros como abogados debemos siempre tener una conducta de los que se están formando, provocarles una conducta de probidad, de honestidad, de gente que realmente defienda los intereses de sus clientes, pero con un afán y muy importante de ética, para que no se desvíen los caminos que a veces nos llevan a grandes frustraciones de ya sea de aplicación de justicia o bien de litigio mismo. Entonces, siempre hay que inculcarles a ellos que aparte, no nada más defender o ser jueces es importante, sino buscar esta tendencia radical de que se debe de dar el derecho al que le corresponde. Es decir, el que tiene la razón, a él hay que dársela la razón. Nuestra materia, como tú bien sabes, magistrado, la verdad es que es de carácter social y por lo tanto recuerdo que en la premiación la ministra señaló muy claro, no nada más hay que conocer la ley, no nada más claro hay que conocer los criterios que se están aplicando, sino la sensibilidad hay que tenerla a flor de piel, porque eso nos conlleva a no equivocarnos. Y eso hace que los muchachos el día de mañana sientan ese deseo por realmente aplicarse en nuestra materia, que la verdad no nada más es una materia que dignifica, sino que aparte somos muy importantes para la sociedad, para que pueda haber esa armonía, esa situación de reglas establecidas claramente dentro de las leyes que podemos cumplir y nos lleven por un camino correcto y recto en la vida.
Pues con estas palabras, magistrado, creo que podríamos cerrar, salvo que tú quieras agregar algo, podemos cerrar esta entrevista con el señor magistrado Mario Emilio Garzón Chapa, Premio MIG 2021, y pues agradecer de verdad tu generosidad por las explicaciones, por las experiencias de vida, y agradecer al público que nos sigue a través de nuestras plataformas y redes sociales, el que nos estén acompañando en esta serie de entrevistas cuyo objetivo es dar a conocer estas trayectorias de vida, estas trayectorias de mexicanas y mexicanos que han dedicado su vida, su trayectoria al servicio de la justicia. Magistrado, ¿quieres agregar algo? No, pues muchas gracias. Solamente felicitar a la MIG y a ti en especial, porque la verdad es que ha sido una labor, un trabajo no más arduo, sino muy eficiente. Y por lo tanto, sí creo que la MIG es un instrumento, válgase la expresión, para que todos los juzgadores de este país pues tengan una luz, tengan una vía donde no nada más comunicar sus inquietudes, sino también aprender de la gente que nos puede ilustrar. Como tú, Felicidades. como tú, magistrado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por la generosidad de compartirnos. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima entrega.